en la prueba y en la espera, y ahora, después de todo esto, había llegado el momento de dar un paso al frente, de confiar plenamente en la gracia del Señor y conquistar su propia montaña. Cuando hablamos de Caleb, su distintivo principal es que fue un hombre de fe. Su perseverancia y coraje siempre estuvieron en acción. Caleb, un nombre que significa audaz, atrevido. Su historia narrada en el libro de Josué capítulo 14 nos muestra a alguien que no solo creyó en las promesas de Dios, sino que estuvo dispuesto a luchar por ellas incluso 45 años después de haberlas recibido. La frase "dame ese monte" no es solo una petición, sino una declaración de confianza absoluta en el poder y la fidelidad de Dios. A sus 85 años, Caleb no pidió tierras fáciles ni zonas tranquilas, pidió el monte Hebrón, un territorio habitado por gigantes y conocido por sus desafíos. Este pedido refleja una fe inquebrantable y una actitud que no teme a los obstáculos, sino que los enfrenta con la certeza de que Dios cumple lo que promete. ¿Estamos dispuestos a tomar las promesas de Dios con la misma valentía? ¿Qué montes hay en nuestras vidas que Dios nos ha llamado a conquistar? ¿Qué gigantes vamos a enfrentar? ¿Vemos nuestra edad como un impedimento para llevar a cabo esa conquista? ¿Todavía estamos fuertes? Ha pasado tanto tiempo que ya perdimos el objetivo o la esperanza. Caleb nos recuerda que la fe activa, combinada con esfuerzo y determinación, nos permite poseer aquello que Dios ya nos ha entregado. Dame ese monte, ese clamor de alguien que ve más allá de las dificultades, que no se deje intimidar por el tiempo ni las circunstancias y que entiende que las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento. Así como Caleb, somos llamados a avanzar con valentía, sabiendo que si Dios está con nosotros, ninguna montaña es demasiado grande. Antes de hablar de ese monte, primero observemos las características de este hombre, su determinación, su confianza en las promesas de Dios y su disposición para enfrentar desafíos con valentía. Caleb era un hombre de integridad. 6 veces en las narraciones donde aparece se nos dice que era un hombre que seguía al Señor con integridad. Eso significa que había decidido hacer del Dios de Israel el dueño y Señor de su vida. Caleb no era israelita de nacimiento, pertenecía a los quenezeos, era un gentil que se hizo hebreo. Aunque no sabemos cuándo esa nación pasó a formar parte de la tribu de Judá, parece haber sido durante la esclavitud en Egipto. Decidirse por el Dios de Israel y hacerlo su Dios y Señor en esas circunstancias demuestra que realmente era un hombre que creyó de verdad. Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor. Había una razón para vivir: agradar al Señor. Números 13, 30 al 33. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que se traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos a gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos.
Escuche, Caleb, Josué y los 10 espías coincidieron en su informe. Era una tierra fuerte, con una población difícil de derrotar, ciudades grandes y fortificadas y habitada por los hijos de Anac, conocidos por su gran estatura. El informe impactó porque el reto era demasiado grande a los ojos humanos. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿qué tipo de personas somos ante la prueba? Los 10 espías hablaron sembrando temor y desánimo. Fueron los que instigaron al derrotismo, los que exageraron el peligro para atemorizar al pueblo. Somos nosotros también los que tienen una actitud negativa, que no es otra cosa que falta de fe en Dios y en sus promesas. Ese tipo de personas nunca alcanzarán las promesas, ni siquiera tendrán la posibilidad de intentarlo, porque morirán en el desierto, como les ocurrió a esos 10 espías. Números 14, 27, 30. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? En este desierto caerán vuestros cuerpos. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Somos de los que animan o desaniman. Somos de los que al enfrentar un reto sabemos que con la ayuda de Dios podremos vencer cualquier circunstancia. Un hombre decidido a confiar en Dios y en sus promesas no solo se enfrenta a gigantes, también puede enfrentar oposición de quienes están más cerca de él. A veces los que más te critican o atacan son los que temen verte avanzar con fe. Como dice Números 14:10, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Decídete. ¿Te unes a los 10 espías que murieron en el desierto? ¿O estás dispuesto a enfrentarte a los gigantes e incluso a tu propia familia o amigos, pero persistir en recibir las promesas de Dios? Los que van camino al monte para tomar posesión de la promesa hablan como valientes. Números 14, 6 al 9. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, hablaron a toda la congregación. La tierra es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. No seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No les temáis. Tengamos la actitud y la certeza de Josué y Caleb cuando estemos frente a grandes retos. Las promesas de Dios son en gran manera buenas. No temamos. Mira la fuerza de esta frase en Números 14:9, porque nosotros los comeremos como pan. ¿Qué diferencia con los otros 10 espías? Ellos se veían como langostas ante los gigantes, mientras que Josué y Caleb veían a esos mismos gigantes como presa fácil. ¿Por qué? ¿Confiaban acaso en su propia fuerza o capacidad? No, su seguridad no venía de sí mismos, sino de una verdad poderosa: con nosotros está Jehová. Ellos, los enemigos, no tienen quien los proteja, pero nosotros tenemos al Señor. No tengan miedo. Dios ya había hablado con claridad. Eso está en Deuteronomio 1:21. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. La bendición está entregada.
Lo que Dios espera de nosotros es una actitud firme, no temer, no desmayar, no te asustes, no te impresiones por el tamaño del reto, que tus emociones no te gobiernen, no te rompas internamente. Persevera, esfuérzate, que tu motivación no se rinda. La constancia debe ser continua. Dios dice, sube y toma posesión de ella. Dios ya te la dio, pero tú debes subir. Escala, avanza, asciende. No temer es una decisión mental. Subir implica un esfuerzo físico y externo. En otras palabras, sacrificio, disciplina, empeño, acción. Dios te lo ha dado, pero tómalo tú, hazlo tuyo. Y tristemente, ¿qué hizo el pueblo? Deuteronomio 1:26. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Dios les dijo, sube y tómala, y ellos no quisieron. Incluso se atrevieron a preguntar en el versículo 28, ¿a dónde subiremos? Una pregunta absurda cuando Dios ya había dicho a dónde y cómo. Bendito todos aquellos que obedecen la voz de Dios. Deuteronomio 1:29 al 31. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Cuando Dios dice no temas, es hora de confiar. ¿Por qué? Porque nuestro Dios va delante de nosotros. Él peleará por nosotros. No estamos hablando de un Dios desconocido. Lo hemos visto obrar. Sabemos lo que ha hecho. Somos testigos vivos de su poder. Caleb le recuerda, ustedes vieron lo que Dios hizo en Egipto, vieron cómo los ha guiado por el desierto como un padre guía a su hijo. Él nos ha sostenido hasta aquí. ¿Por qué no tememos? Porque si hoy estamos aquí, es porque Dios nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado. Yo no quiero ser parte de los de Deuteronomio 1:35. No verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. No quiero formar parte de esa lista de los que no verán las bendiciones de Dios, de los que retroceden, de los que dudan, de los cobardes que anhelan Egipto en vez de avanzar hacia Canaán. Quiero ser como Caleb en Deuteronomio 1:36, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos porque ha seguido fielmente a Jehová. Todo se trata de la fidelidad a Dios. Para pertenecer a ese grupo que recibe la promesa, debemos ser hombres y mujeres de fe y obediencia. La prueba más dura de Caleb fue, señores, esperar. Esperar no es fácil, especialmente cuando sabes que Dios te lo prometió, cuando sabes que has sido obediente, pero la promesa no llega. Caleb tuvo que esperar 45 años, 40 en el desierto y 5 más mientras ayudaba a otros a conquistar lo suyo. Mientras más pasaba el tiempo, más viejo se hacía. Pero no se rindió, no se quejó, no envidió, esperó en Dios. El Salmo 37, del 4 al 5 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Caleb esperó, escúcheme bien, sirviendo. A pesar de tener una promesa personal, Caleb fue enviado a pelear por otros primero, a ayudarles a conquistar su herencia. Santo Dios, qué lección.
Antes de recibir lo suyo, trabajó por los demás. Muchos quieren su bendición sin primero servir el propósito del pueblo de Dios. Y entonces llegó el momento. Mientras que la herencia del resto fue repartida por suerte, Caleb no fue parte del sorteo. Él ya tenía asignada su tierra directamente por promesa de Dios. Aleluya. Josué 14:2. Por suerte se les dio su heredad, pero Caleb fue el primero en recibirla directamente. Qué privilegio más grande. Cuando Dios promete en lo secreto, Él también cumple en público. A los 85 años, después de décadas de fidelidad, Caleb no pide descanso, pide conquista. Josué 14:12. Ahora bien, dame ese monte, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí. Si Jehová está conmigo, los echaré. No pidió tierras fáciles, pidió montañas. No pidió que le recordaran por su edad, sino por su fe. Todos los días recordaba su promesa, su montaña. Y cuando llegó el día, no dudó, no temió, no retrocedió. Tomó la oportunidad de su vida y la hizo suya. Recordemos esto. ¿Y tú en qué grupo estás? ¿Con los que dudan o con los que conquistan? ¿Con los que se quejan o con los que esperan con fe? ¿Con los que retroceden o con los que siguen fielmente a Jehová? Levántate como Caleb, sé fiel, espera con paciencia, sirve con humildad y cuando llegue tu hora, sube y toma posesión de lo que Dios te prometió. Josué 14 del 6 al 10. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Escucha esta declaración. Dame pues ahora este monte. Caleb era un hombre agradecido. En el versículo 10 dice: Jehová me ha hecho vivir como él dijo. A sus 85 años no se atribuía su vida a su fuerza, a su salud, ni a su valentía. No decía: he sobrevivido porque soy fuerte. No dijo: tuve suerte. Caleb reconocía que su vida era un regalo de Dios. Jehová me ha conservado la vida. ¿Puedes tú hoy decir lo mismo? Reconoces que has llegado hasta aquí porque Dios te ha sostenido. Caleb tenía un carácter firme en medio de la presión. Observa el versículo 8. Mis hermanos hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Caleb no se dejó arrastrar por el miedo de los demás. Tomó decisiones valientes, aunque eso significara estar solo. Fue fiel cuando otros fallaron, persistente cuando otros retrocedieron. Y Dios lo vio, Dios lo premió. Era un hombre con visión, memoria y propósito.
Caleb no olvidó la promesa. Pasaron 45 años y nunca soltó lo que Dios le había dicho. No se volvió amargado, no reclamó por la demora, no se quejó por los años que tuvo que ayudar a otros. Esperó su momento con fe y cuando llegó dijo, dame ahora ese monte. Oh, lo hermoso de Caleb es que tenía una fuerza espiritual más allá de los años. En el versículo 11, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¡Qué declaración más poderosa! Su cuerpo podía estar envejecido, pero su espíritu seguía fuerte. Esa fuerza venía de una fe inquebrantable. ¿Tienes tú hoy la misma pasión que cuando conociste a Cristo? ¿Sientes dentro de ti la misma llama? ¿Puedes decir, aún hoy estoy listo para seguir luchando? Esta fe se atreve a conquistar. El versículo 12, dame pues ahora ese monte. Caleb no pidió comodidad, pidió desafío. No pidió lo más fácil, pidió la montaña con gigantes. Sabía que en ese lugar difícil estaba su promesa. Y dijo con humildad, quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Él sabía que la clave no era su fuerza, sino la presencia de Dios. ¿Te atreves tú a pedirle a Dios tu monte, aunque esté lleno de gigantes? ¿Te atreves a decir, dame ese sueño, esa promesa, esa tarea, ese desafío? Todavía tienes el mismo vigor y energía cuando llegaste al Evangelio. Tienes fuerza para seguir enfrentando más desafíos. Todavía tienes fuerza para ser apto de llevar a cabo la tarea asignada. Todavía estoy tan fuerte. Fortaleza espiritual, Señor, es basada en su fe inquebrantable en las promesas de Dios. Tienes la fuerza para enfrentar y salir en las tribulaciones, fracasos, traiciones, desilusiones y aún así te mantienes firme con una fuerza inquebrantable, confiando en que Dios siempre ha estado contigo. Si es así, di como Caleb en Josué 14:12, dame pues ahora ese monte del cual habló Jehová aquel día. Aleluya. No estoy pidiendo cosas movidas por mi egoísmo, ni soy movido por ambición. Dame ese monte. No estoy reclamando algo por mérito propio, sino lo que el Señor me prometió. El Señor me prometió hace 45 años que ese monte sería mío. Él lo prometió aquel día y desde entonces me ha traído hasta aquí. Me ha sostenido con su mano poderosa, me ha dado fuerzas, me ha hecho vivir. He caminado con Él en el desierto. Él ha sido mi Dios, lo he seguido, le he obedecido. Entonces digo hoy, dame ese monte que mi Dios me prometió. Caleb era un hombre que confiaba en la gracia del Señor. Con todo su corazón declaró, si Jehová está conmigo, yo tomaré mi montaña. Había peleado muchas batallas, había estado con el pueblo en los tiempos más difíciles, acompañó al pueblo en la salida de Egipto, caminó junto a Moisés y Josué, se forjó como hombre en la prueba y en la espera, y ahora, después de todo esto, había llegado el momento de dar un paso al frente, de confiar plenamente en la gracia del Señor y conquistar su propia montaña. Caleb deseaba conquistar la tierra de gigantes.
Lo que Caleb pidió no fue un territorio libre de peligros, ni un terreno ya conquistado, sino un lugar donde había enemigos valientes y ciudades fortificadas. Después de tantos años de lucha, cualquiera pediría descanso o un lugar de reposo, pero Caleb pidió al monte donde estaban los gigantes más fuertes y temerarios. ¿Cómo era esa montaña que Caleb deseaba conquistar? Caleb deseaba la tierra de gigantes. Hebrón, antes de ser conquistada, se llamaba Kiriat Arba, que significa la ciudad de Arba. Arba había sido el hombre más grande entre los anaquitas y toda su descendencia era famosa por su fuerza y estatura. Pero Caleb, un anciano de 85 años, declaró con firmeza: echaré a esos gigantes, los venceré, los derribaré. ¿Y por qué estaba tan seguro? Porque dijo, como Jehová ha dicho. Recuerde eso. Su seguridad estaba como Jehová ha dicho. Dios lo prometió y Caleb lo creyó. Dios está conmigo. Y si Él lo ha dicho, lo sacaré. Porque si Dios lo ha dicho, se cumplirá. El Salmo 18:29, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Deuteronomio 24, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Jeremías 1:19, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son nuestros gigantes que debemos vencer en nuestra vida diaria? Los gigantes en nuestras vidas no son físicos, pero son igual de intimidantes. No hay montes si no se vencen esos gigantes. No hay herencia si no se sacan de nuestra vida. El gigante de obstáculos internos. Hablo de la duda y de la inconstancia. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Otro gigante, la amargura y la falta de perdón. Muchos no han podido heredar la plenitud de la bendición de Dios, un matrimonio restaurado, hijos transformados, una vida de servicio, una iglesia activa, una vida generosa, porque el gigante de la amargura los ha detenido. El gigante al miedo paralizante. Mateo 25:25, tuve miedo y fui, escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. ¿Cuántos talentos se han enterrado por puro miedo? La incredulidad. Mateo 13:58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad limita la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. De los gigantes de oposición externa. ¿Te vas a dejar vencer por la presión de tu familia, amigos, trabajo o estudios? Todo aquello que intente apartarte del propósito de Dios es un gigante. Avanza contra toda oposición externa, confiando en la fortaleza que Dios te da. Y estos gigantes de pecados persistentes, la ira, la envidia, la inmoralidad, el orgullo, son esas áreas de batalla constante. La victoria sobre estos gigantes requiere determinación y fe, como Caleb, confiar en que Dios nos capacita para vencer, aunque parezca imposible.
Los gigantes de imposibilidades. Hay gigantes que representan metas que parecen inalcanzables, como ganar almas, restaurar matrimonios y hogares, ver a tu familia reconciliada, alcanzar estabilidad económica, ser útil en el servicio en la iglesia. Caleb no se intimidó por la magnitud del desafío. Él se apoyó en la promesa de Dios. Ahora, ahora mire esto, Hebrón. Ese monte tenía un propósito. Caleb no solo deseó una montaña por ambición personal, quería un lugar de bendición para otros. Aleluya. Hebrón se convirtió en una ciudad levítica. Eso está en Josué 21:11 al 13. Un lugar de servicio, amor y cuidado a quienes ministraban a Dios. Ese monte, allí una ciudad de refugio. Eso está en Josué 20 del 1 al 7, un lugar de justicia, gracia y restauración para los inocentes. Cuando Dios ya te dé la victoria y te dé prosperidad, sea espiritual o material, ¿estás dispuesto a servir con lo que Él te ha dado? Escuche eso. ¿Estás dispuesto a servir a otros? Tu heredad no es solo para ti, es para bendecir a otros. Ahora, ¿en qué etapa del camino de Caleb estás tú? Apenas te has incorporado al pueblo de Dios. Confía, Dios está contigo. Esfuérzate y sé valiente. Estás empezando tu travesía por el desierto. Confía, deposita tu fe en Él. No sabemos el tiempo, pero Dios te está guiando y sosteniendo. Estás explorando ya la tierra prometida y has visto la bendición que viene. Aférrate a la promesa. Tranquilos, Dios cumplirá. Estás dando vueltas en el desierto y no logras salir. No desistas, persevera. Dios está, escúchame, formando tu carácter. Ya cruzaste el Jordán y ves cómo otros reciben su herencia, pero tú no. Confía, la bendición está cerca. No mires a otros, no mires a otros, mira a Dios. Ya estás al frente del monte y ves los gigantes. Sube, pelea. Dios te dará las fuerzas, Dios estará contigo, la victoria es tuya. Estás peleando ahora mismo con los gigantes y te sientes cansado. Recuerda, Dios lo prometió y Él lo cumplirá. No es por tu fuerza, es por su poder. Mantén viva la fe en su palabra. No te rindas, sé como Caleb. Caleb no se rindió después de 45 años. La posesión de Hebrón no fue inmediata, pero su perseverancia lo llevó a conquistar. Y tú, cuando conquistes ese monte, recuerda, no es solo para disfrutar personalmente, sino para servir en ese monte. Dios quiere que tu heredad sea refugio, fortaleza y bendición para otros. Y quiero terminar con Josué 14:14. El fin de esta travesía. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, hasta hoy. Escuche esto. Por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Amén.